Buenos días. ¿Se escucha bien hasta atrás? ¿Sí? Les pido, hermanos, que me acompañen en oración. Señor y Padre Celestial, como cada domingo te damos gracias porque nos permites estar reunidos, unánimes, Señor, en la intención de adorarte, de conocerte, Señor, de acercarnos a ti. Te rogamos porque en este momento, Señor, en este día, si te complace, se pueda cumplir verdaderamente en nuestras vidas aquello que acabamos de cantar, Señor. Toma así mi corazón. Por tu trono lo tendrás, Señor. ¿A qué cosa más grande puede aspirar un cristiano que a esto? Por lo que te pedimos, Señor, que en condescendencia de nuestras equivocaciones y de nuestros errores, aún así recibas nuestra adoración, esta liturgia que te entregamos con olor fragante, Señor, que nos des corazones dispuestos y mentes concentradas a escuchar tu palabra y no a escucharme a mí, a que sea yo ocultado, Señor, y tú mostrado. Te rogamos, Señor, que recibiendo esto te glorifiques en ello y nos bendigas, causando el efecto que tú has dispuesto para tu palabra en nosotros en este día. Oramos y te rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, en el último sermón del libro de los Hechos, estudiamos la primera parte del capítulo 8, en la que se le dio seguimiento por parte de Lucas a los acontecimientos posteriores al martirio del diácono Esteban. Y a ese pequeño relato le hemos sacado bastante provecho, al relato del martirio del diácono Esteban. Primero, edificándonos en el testimonio de aquel varón angelical, como decía el autor, que tenía un rostro como de ángel. Y segundo, tuvimos la ocasión de reflexionar acerca de la realidad del martirio y la persecución de la iglesia en la vida de la iglesia militante. Lo que tenía para decir acerca de estos asuntos ya lo dije, pero nos vale la pena también, y es importante que tengamos en mente lo que pudimos aprender en esos dos sermones, para que el día de hoy lo que vayamos a estudiar nos sirva de contraste con aquellas cosas que aprendimos. Ya veremos que contrasta bastante el estudio de hoy con la vida de Esteban o con lo que aprendimos gracias al martirio de Esteban. Una de las cosas sobre las que quise enfatizar acerca del martirio es la idea del valor de Cristo para la vida del cristiano. Recordarán que ilustrado en lo que decía Tertuliano, en cómo señalaba Tertuliano que los gentiles se asombraban por la necedad de los cristianos, que los hacía estar dispuestos incluso a morir, si fuera necesario, por seguir a Cristo. Y a partir de eso pudimos notar que hay una forma misteriosa en la vida de la fe, en la vida del cristiano, en que Cristo se hace más atractivo, se hace más delicioso cuanto más cerca está la muerte de uno. Y quizás por eso en los mártires la muerte no era razón, no ha sido razón de llanto y de temor, sino de alegría. Y de cierta forma, para el cristiano, Cristo es como un vaso de agua fría después de una caminata bajo el calor del más árido desierto que uno puede imaginarse, lo cual es una forma de verlo, por cierto, bastante evangélica, porque Él es el agua de vida al que podemos arrastrarnos y saciarnos para siempre. Entonces, dicho esto, teniendo esta idea en mente, que la idea clave y relevante es esta: que Cristo es lo más deseable en este mundo para los que son de Él, y que Él es aquello que pensábamos que no nos hacía falta hasta que lo tuvimos. Y cuando lo recibimos, nos hemos dado cuenta que hemos sido completados, que solo en Él somos completados. Teniendo esta idea presente, continuaremos entonces donde lo dejamos. En Hechos 8, del 1 al 8, Lucas dio un acercamiento de cómo la iglesia de Dios permaneció firme y viva a pesar del martirio de Esteban, y que además empezaron a traspasar las fronteras de Jerusalén en su predicación, que ahora, gracias a que muchos huían de la persecución, estaban predicando en el camino. Y aunque los que podrían considerarse los líderes del movimiento, es decir, los apóstoles, sí permanecieron en Jerusalén, la predicación pasó las fronteras de Jerusalén. Y esto es más maravilloso porque los intentos de destruir la fe
que era lo que había ocasionado que mataran a Esteban y lo que estaba ocasionando esas persecuciones, esos intentos de destruir la fe fueron realmente el detonante de la primera o el primer movimiento misionero que existió en la iglesia. El primer movimiento de la iglesia en el cual empezó a expandirse para diseminarse a todos los lugares en donde no había llegado. Y esta explosión evangelística a partir de la persecución estaba teniendo mucho éxito. Y en el contexto de una de esas predicaciones itinerantes, uno de estos que salieron de las ciudades a predicar, llamado Felipe el diácono, el que había sido hace poco escogido como diácono junto con Esteban, dice Lucas que fue a Samaria a predicar el evangelio, mostrando, por cierto, que no me detendré en ello, cómo el evangelio de Cristo ha roto las cadenas incluso de los prejuicios culturales desde que fue fundado. Recuerdan que no se querían mucho los judíos con los samaritanos, pero este hombre, en su huida, en su dispersión, fue a Samaria a predicar el evangelio de Cristo y estaba teniendo éxito. Esta obra de evangelización por parte de Felipe estaba siendo usada por Dios para sanar a los cojos, para que caminaran, como dice Lucas, y para expulsar demonios, pero también para dar salvación a la gente. Y cuenta Lucas que la gente, por el asombro de las señales que hacía Felipe, atendían con interés a la predicación. Es decir, probablemente primero se acercaban interesados por alguna dolencia física, pero asombrados por lo que estaba pasando, prestaban atención a lo que allí se decía y muchos se convertían. Y acerca de este evento es que reflexionaremos hoy. Y esto se encuentra en Hechos 8, del 9 al 25. Les pido que me acompañen en la lectura. Hechos 8, del 9 al 25 dice así. Pero había un hombre llamado Simón, que antes ejercía la magia en aquella ciudad, y había engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar por algún grande. A este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo, este es el gran poder de Dios. Y le estaban atentos, porque con sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. También creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado estaba siempre con Felipe, y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que en Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Cuando vio Simón, el mago, que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero, diciendo, dadme también a mí este poder para que cualquiera a quien yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo, tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tu parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios si quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón, porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Respondiendo entonces Simón dijo, rogad vosotros por mí al Señor, para que nada de esto que habéis dicho venga sobre mí. Y ellos, habiendo testificado y hablado la palabra de Dios, se volvieron a Jerusalén y en muchas poblaciones de los samaritanos anunciaron el evangelio. Pueden sentarse, hermanos. Esta atrevida petición de Simón, el mago, viene a dar un gran contraste, como les mencionaba, con lo que se ha venido narrando. Por un lado, el santo evangelio estaba siendo propagado y por otro, uno que cree que puede arrebatar los misterios del evangelio como si se tratara de un bien comercial. Por un lado, un hombre murió por la predicación, no pidiendo nada, sino dándolo todo, y otro pensaba que con su dinero podía conseguir las cosas de Dios. Y me ha parecido por eso pertinente, por este gesto que ha hecho Simón, el mago, titular el sermón de hoy con una pregunta, cuya respuesta
intento recordarme cada día, y deberíamos todos intentar recordarnos, ¿cuál es el precio de la gracia? Y ojalá podamos contestar hoy esa pregunta. ¿Cuál es el precio de la gracia? Para comenzar el desarrollo de este asunto, quiero leer desde un poquito antes del texto base de hoy. Vamos a leer Hechos 8, del 5 al 13. Dice así. O mejor dicho, lo voy a saltar. Hechos 8, 5 y 6 y después 9 al 13. Hechos 8, 5 y 6 dice así. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo, y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Ahí vemos el panorama general de lo que estaba haciendo Felipe. A partir del 9 dice, pero había un hombre llamado Simón que antes ejercía la magia en aquella ciudad y había engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar por algún grande. A este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo, este es el gran poder de Dios. Y le estaban atentos porque con sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. Dice Lucas, también creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado, estaba siempre con Felipe, y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito. Este primer énfasis que haré en el sermón de hoy lo he llamado maravillas y señales, porque las maravillas y señales son ideas muy presentes desde los inicios de la iglesia, no solo de la iglesia militante ya luego de la partida de Cristo, sino desde los principios del ministerio terrenal de Cristo, en todo lo que se narra en la Biblia. Y la palabra señal aquí, que usa Lucas, significa en un sentido llano milagro, otra forma de referirse a milagro. Muchas veces utilizan esta forma de repetir, de enfatizar prodigios, señales, maravillas. Esta palabra señales era milagro. Hubo entonces varios eventos significativos en las Escrituras acerca de los milagros. Uno de estos eventos fue el de la alimentación de los miles por parte de Jesús. Recuerdan que Jesús aumentó primero a 4.000, luego a 5.000. En uno de estos eventos nos contó el apóstol Juan que lo querían hacer rey para así disfrutar de comida abundante, gratuita y sin esfuerzo. Sucedía con estos hombres que querían hacer rey a Cristo en ese momento, que realmente no lo querían hacer rey porque veían en él la dignidad que tenía de rey, sino que tenían sus ojos puestos en las cosas de los hombres y no en las cosas de Dios, como él mismo diría. Los milagros, hermanos, suelen tener un componente claramente beneficioso en el orden terrenal. Suelen ser beneficiosos para nosotros, para la gente que está alrededor de él. Por ejemplo, el mar partido en dos salvó al pueblo de Israel. Las nubes los guardaban del calor del sol durante el día y el fuego por las noches los guardaba del frío. El agua convertida en vino guardó a los novios de la vergüenza, por ejemplo. Y todas estas cosas eran claramente maravillosas, eran prodigios, eran señales. Pero no conviene que el aspecto terrenal de los milagros, es decir, el beneficio que nos da los milagros de Cristo, los milagros que se obran por el poder de Dios, oculte el aspecto celestial de los milagros. Los milagros son la muestra del poder ilimitado de Dios y no amuletos o haces debajo de la manga del pueblo de Dios. No son una cosa a la cual acudir para solucionar mis problemas de aquí y ahora, sino que son un beneficio por el beneplácito de Dios que algunas veces concede y cuyo principal interés es manifestar que Él todo lo puede. Muchas veces lo hizo Dios. Un pueblo que no tenía escapatoria, con un ejército detrás y un cuerpo masivo de agua enfrente, atraviesa sobre tierra seca. Un ejército que era muy poco numeroso, vence a un ejército numeroso. Esto lo vemos en la Biblia muchas veces. Muchos milagros, aunque tienen beneficios terrenales, finalmente terminan mostrando que el que los obra, que el que les da la posibilidad, es poderoso y más poderoso que cualquier poderoso de esta tierra.
las maravillas y las señales tienen entonces una función fundamental, porque no solo muestran el poder de Dios, sino que suelen revelar el corazón de las personas, que cuando tienen el milagro frente a sí, se maravillan, pero cuando les restringen el milagro, cuando no les sigue dando Dios estas grandes cosas, se desaniman, mostrando que sus miradas estaban aquí y ahora y no en el dador del milagro, mostrando que sus miradas estaban maravilladas por el milagro, como en el caso de los que querían hacer rey a Cristo en términos terrenales, y no estaban en quien obra el milagro. También, por supuesto, sirven para acercar a muchos curiosos, que luego de la curiosidad se engendra y se cosecha la salvación. Muchos curiosos que, maravillados por la esplendorosa luz del que los causa, el milagro los atrae, pero miran al hacedor del milagro y son salvados. Se enamoran del hacedor del milagro y son salvados. Entonces sirve, por supuesto, de muchas cosas. ¿Qué necesitaba, por ejemplo, aquel pueblo que quería hacer rey a Jesús? ¿El pan que podía darles ilimitado o el pan de vida para sus almas? Porque el pan de harina no los saciaría para siempre, pero el pan de vida les daría vida eterna. Sin embargo, no vieron eso. De esta misma forma parece estar interesado Lucas en presentar la conversión de Simón, en estos términos de tener la mirada en las cosas de los hombres, aquí, ahora, y no tener la mirada en las cosas de Dios. Porque ya había dicho que la gente se maravillaba. Lucas comenzó diciendo que la gente se maravillaba de los prodigios que hacía Felipe. Y sigue diciendo que muchos se convertían. Simón, por supuesto, formaba parte de esa gente que se maravillaba. Pero Lucas no lo deja simplemente entre esa multitud que se maravillaba, sino que insiste en Simón y dice, y viéndose las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito. Parece que a este antiguo mago le seguía llamando especialmente la atención estas cosas sorprendentes que se hacían. Ya nos va asomando Lucas que hay una intención más que simplemente ser oveja del redil de Cristo, que había una intención, un interés detrás de la conversión de Simón que era indigno. Y tal vez lo que atrajo a Simón no fue la belleza del Evangelio y del Señor, sino la maravilla de estas poderosas señales. Entonces, hermanos, ¿cuál es el precio de la gracia? Quizás su valor está en las maravillas que se operan mediante la acción de la gracia en este mundo, está en los milagros y maravillas, en las sanidades y liberaciones. Yo puedo medir cuánta gracia tiene alguien en función de cuánto ha sido sanado, o de a cuántos ha sanado, o a cuántos ha presuntamente liberado. Es lo que le da el valor a la gracia. Cuando a Cristo, por ejemplo, le demandaron señal, Él dijo que la generación perversa y adúltera, decía Cristo, eso es lo que buscaba, señales. Pero Él les dijo también que la señal que se le daría era la de Jonás, refiriéndose así a la resurrección. Fíjense esto, el pueblo le pedía señal porque en realidad estaban hambrientos de las cosas de este mundo y no de las cosas de Dios. Pero aquella generación, Jesús les dijo, recibirá una señal, no como ustedes quieren, sino la de Jonás. La resurrección no, recibió la más grande señal, el más grande milagro que pudiera haber alguien recibido. Ellos estuvieron en el tiempo en que este hombre fue crucificado, vejado, enterrado, sepultado y levantado y ascendido. Ellos estuvieron en ese tiempo en que el Salvador venció la muerte con poder y gloria. Pero ese milagro, esa gran señal, como no les daba ningún beneficio terrenal, no fue importante para ellos. Entonces, hermanos, el valor, el precio del Evangelio tiene que ser algo más que el precio de los milagros. Los milagros no pueden ser aquello que le dan valor al Evangelio. No reside allí su valor. Aún si no sucedieran los mismos milagros hoy a la misma manera en que sucedieron en los inicios de la iglesia, el Evangelio sigue siendo valioso, la gracia sigue siendo valiosa. Pero si uno se acerca al Evangelio maravillado por las señales y no por lo que éste significa, entonces pensará que es de poco valor. Porque hasta los magos de la corte de Faraón pudieron hacer algunas cosas maravillosas.
pero eran vacuas, no tenían valor. Por lo cual la señal no es realmente lo que importa. Si la gracia vale lo que vale lo grande del milagro, la gracia no vale nada. Imagínense llegar a hacer cosas muy grandes, que para nuestros, bueno, ya las hacemos, que para personas de hace 1000 años resultarían como magia, pero no valen nada, porque la gracia vale por lo que hace en nuestras vidas, pero por lo que significó y por quien la dio también. El Evangelio vale más, porque las señales no son el Evangelio, sino tan solo algunas cosas que lo adornan. Y hermanos, tal vez fue el primer error de Simón, pensar que el poder divino era como una de sus antiguas presentaciones de hechicería, porque recordemos que era un mago que tenía asombrada a la gente antes de la llegada de Felipe. Quizás su error fue acercarse a las cosas de Dios como si fueran espectáculos de magia, solo que más sofisticados, que él no sabía cómo hacerlos. Y eso lo maravillaba. Y que así como con estudio y esfuerzo había alcanzado las habilidades para hacer las cosas que hacía y maravillaba a la gente, seguro él pensaba que con esfuerzo y con algo de dinero podría también alcanzar este maravilloso poder que venía de lo alto. Las maravillas y señales, sin embargo, no son el centro de la gracia, no son el Evangelio, sino tan solo son testimonio del dador de la gracia, del dador del Evangelio. Continúo con Hechos 8, del 14 al 19, para nuestro siguiente énfasis. Dice así: cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales habiendo venido oraron por ellos para que recibieran el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero, diciendo: dadme también a mí este poder, para que cualquiera a quien yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo. Hubo un pensador austriaco llamado Friedrich Hayek, quien, queriendo ilustrar el exabrupto pensamiento de que algunos pueden ejercer el poder, siendo unos pocos sobre los muchos, tituló una de sus obras con el nombre La fatal arrogancia. Yo no hablaré de esa obra, no tengo nada que decir sobre ello. Solo quise dar crédito al título del énfasis que quiero dar. El título de este énfasis es La fatal arrogancia. La arrogancia, hermanos, podría ser quizás lo contrario a la humildad. Alguien arrogante es tal vez alguien que se tiene más alta estima de la que debería tenerse, que piensa de sí mucho más de lo que realmente es. Alguien que, teniendo la mejor de las intenciones, puede ser, no sabe reconocer su debilidad y sus limitaciones, también es alguien arrogante. Y a veces la arrogancia termina siendo temeridad, porque nos conduce a hacer cosas para las cuales no estamos preparados y las cuales no podemos controlar. Pablo, por ejemplo, fue arrogante al perseguir al pueblo de Dios. Él tenía en su corazón un celo genuino, verdadero por Dios, pero no era un celo conforme a la verdad. Realmente tenía celo de Dios, pero lo tenía desde un conocimiento de engaño. También recuerdo aquel episodio de arrogancia bien intencionada, también como la de Pablo, del rey David, quien pensó que podría construir un templo para Dios sin que Dios se lo solicitara. En el segundo libro de Samuel, capítulo 7, versos 2 y 3, se nos dice lo siguiente: dijo el rey al profeta Natán. David estaba en un tiempo de paz, el Señor le había dado victoria y tenía una mente, digamos, inquieta. Estaba pensando, estaba preocupado por algo. Dijo el rey al profeta Natán: mira ahora, yo habito en casa de cedro y el arca de Dios está entre cortinas, entre el tabernáculo. Y Natán dijo al rey: anda y haz todo lo que está en tu corazón, porque Jehová está contigo.
Natán no tenía mucho que decir, el rey quería hacer algo bueno. Natán se va, llega la noche. Y la respuesta de Dios no demoró a presentarse, por cierto, de forma curiosa, no hacia David, sino hacia el profeta, porque el profeta es el vocero de Dios, no David. De alguna manera pone el Señor a David en el lugar que le corresponde. Dice, continuando la misma idea, segundo de Samuel 7, esta vez del 4 al 5 y luego el 8. Aconteció aquella noche que vino palabra de Jehová a Natán, diciendo, ve y di a mi siervo David, así ha dicho Jehová, ¿tú me has de edificar casa en que yo more? Dice el 8, ahora pues dirás así a mi siervo David, así ha dicho Jehová de los ejércitos, yo te tomé del redil de detrás de las ovejas, para que fueses príncipe sobre mi pueblo, sobre Israel. David, el rey, el gran rey, tenía buenas intenciones, pero estaba siendo un hombre arrogante. Este humilde pastorcito, como le recuerda el Señor, yo te tomé del redil de tus ovejas. Que ahora era rey, no era rey, sino porque el Señor lo había puesto en esa posición de imperio, de reino. ¿Qué había? Como él mismo le pregunta o le dice a Natán que le pregunte, ¿qué había que pudiera darle? Lo dice el Señor en estas palabras, ¿tú me has de edificar casa donde yo more? Es una locura, sabiendo lo que sabemos de Dios. Pero era bien intencionado lo que quería David, no lo podemos juzgar. Quizás nosotros hubiéramos querido la misma cosa, queremos darle lo mejor que tenemos al Señor. Pero él estaba siendo arrogante porque no entendía la magnitud de aquel a quien supuestamente le iba a dar algo. Quizás Pablo le diría al rey David, ¿qué tienes tú que no hayas recibido? Sin embargo, estas cosas no resultaron en más que llamados de atención a David. Dios le dice, no, tú no harás esto, yo te tengo dispuesto que se construirá un templo, lo hará tu hijo, etc. Pero en el caso de Simón, vemos algo distinto. No es que Simón, como David, pensara que podía darle algo a Dios, porque Dios le había dado algo. Él no quería darle algo bueno a Dios en virtud de lo bueno que había sido con él, sino que Simón tenía la fatal arrogancia, porque esto iba a ser un perjuicio para él, lo que él estaba haciendo, de pensar que podía comprar el favor de Dios, que podía darle algo a Dios para que Dios le diera a él algo a cambio. Esto es terrible. Muchos hoy hacen algo parecido. En muchos lugares en donde se han olvidado de predicar la gracia de Cristo y se han enfocado en predicar las cosas materiales que puedes recibir si estás con Dios. Lo que Simón, el mago, estaba diciendo a los apóstoles era algo como, ¿cuál es el precio de la gracia? Yo estoy seguro de que si me lo dicen yo puedo llegar a pagarlo. Simón pensaba que podía comprar la gracia con dinero. Y continúa Lucas diciendo en el 20 hasta el 25, entonces Pedro le dijo, tu dinero perezca contigo porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tu parte ni suerte en este asunto porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios si quizá te sea perdonado el pensamiento de tu corazón, porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Respondiendo entonces Simón, seguramente asustado, dijo, rogad vosotros por mí al Señor, para que nada de esto que habéis dicho venga sobre mí. Y ellos, habiendo testificado y hablado la palabra de Dios, se volvieron a Jerusalén y en muchas poblaciones de los samaritanos anunciaron el Evangelio. Como último énfasis, hermanos, veamos entonces el precio de la gracia. Era tan abominable lo que Simón acababa de hacer, que el apóstol Pedro, que desde que lo vemos en sus predicaciones, desde Hechos 2 hasta las que vimos en Hechos 5, que había sido tan condescendiente, tan amoroso en todos sus sermones, que daba siempre la mano y caridad aún a los más grandes pecadores que tenía frente a él, los que habían matado a Cristo. Este apóstol Pedro, que había sido un hombre con mucho tacto hasta este momento, se asombró de la petición tan asquerosa que había hecho Simón y no pudo sino decirle,
muere con tu dinero. La petición de Simón el mago era espantosa porque quería poner precio a lo invaluable. Porque este es el precio de la gracia, hermanos, para responderlo. Un precio divino. Pero además, un precio que encarna una paradoja. Porque siendo de un valor inestimable, un valor que no podemos calcular, tampoco nos cuesta nada. Es gratuita. La gracia, valiendo todo, valiendo la sangre del propio Cristo, de Dios, creador del universo, es gratuita para nosotros. La petición de Simón, el mago, demostró que no se había acercado a Dios enamorado del Evangelio y de Cristo, sino de las señales. Porque de haber entendido las maravillas del Evangelio que había dicho creer, sabría que no hace falta dar nada a Dios para recibirlo todo de Él. No damos nada y lo recibimos todo, pero él pensaba que podía dar algo. Él pensaba que hacía algo que debía recibir y que no había recibido todavía y por el cual él podía pagar. No entendía que el hombre de Dios no tiene su mirada en las cosas de este mundo, sino en las cosas de Dios. Y teniendo su mirada en las cosas de Dios, ¿acaso Dios le proveerá abundantemente en las cosas de este mundo? Él no quería ser salvado, él quería ser un salvador. Miren la petición tan absurda que hace. Yo quiero que por mi mano llegue el Espíritu Santo a las personas. Yo quiero ser salvación para las personas. Él no quería ser salvado, sino ser el Salvador. Era un idólatra de sí mismo. Sin embargo, hermanos, Pedro nos da, a pesar de todo el espanto que sintió y la forma que reaccionó, nos da nuevamente una lección de predicación, de evangelismo, de amor y de lo invaluable que es la gracia gratuita de Dios. Nos da una lección de cuán magnánima, cuán benevolente es la disposición del Evangelio de reconciliación, puesto que aún en la tremenda depravación de Simón el mago, Pedro le dijo: arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios y quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón, porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Respondiendo entonces Simón dijo: rogad vosotros por mí al Señor para que nada de esto que habéis dicho venga sobre mí. Pedro manifiesta repudio primero. Tu dinero perezca contigo. Pero movido por el amor del Evangelio, luego lo exhorta para que experimente la verdadera fe. Pero no piensa que es un caso perdido. Como el caso de Corintios, ¿recuerdan? Cuando Pablo habla acerca del fornicador y le dicen: échenlo, entréguenlo a Satanás. A ver si por la destrucción de su carne, a ver si por el sufrimiento que le ocasiona ser desechado del cuerpo y de los beneficios de la comunión del cuerpo de Cristo, sea salvada su alma. Pedro profirió unas palabras fuertes contra Simón: mueras tú con tu dinero. Pero le dijo también que si se acercaba con verdadera fe al Señor, quizás sería salvado. Y esto debe ser un maravilloso y valioso ejemplo para nosotros. Ninguno de ustedes debe tener en duda hasta ahora el pecado y la maldad de Simón. Claramente era un hombre malvado y depravado. Sin embargo, aún diciendo que merecía morir, ni el mismo apóstol se atrevió a negar la gracia que el mismo Simón no valoraba, sino que lo instó, lo animó con fuerza a convertirse. Y cuando nosotros, y esto es algo que debe ser relevante, porque podríamos estar siendo como pequeños Simones, cuando nosotros proferimos condenación, cuando le decimos a alguien que está condenado, cuando a veces a otros creyentes les decimos que están condenados porque han caído, o cuando a otros creyentes les decimos que están condenados porque piensan en algún asunto teológico distinto que nosotros, o cuando pensamos que algún tipo de persona que ha cometido cierto tipo de pecado no tiene salvación, cuando pensamos que hay pecados que no son susceptibles de ser perdonados por Cristo, cuando pensamos así, cuando pensamos que Cristo no es suficiente para salvar a cualquiera, entonces caemos en la misma necedad
de Simón el mago, porque estamos asignando un precio a la gracia que no tiene. Estamos diciendo que nosotros podemos pagarla y la hacemos barata. Porque si yo estoy en una condición tal que yo sí he podido recibir la gracia y yo sí he podido ser salvado por cómo soy, por lo que creo, por las doctrinas que sostengo, y otro que viene a Cristo por alguna u otra cosa que sostiene distinto a mí no puede, entonces quiere decir que yo he tenido esto porque yo he dado algo para tenerlo. Y no tan solo porque he creído. Y hago la gracia barata, sin valor. Pero no debemos confundirnos. La gracia no es barata, es gratuita, porque se nos ha otorgado sin que diéramos nada. Pero al mismo tiempo es invaluable. No habría una cosa. Si juntara millones de vidas y millones de buenas obras, no habría una cosa que yo pudiera dar para decir, merezco recibirla. Yo la recibo gratuitamente, pero no la merezco, ni la merecería nunca. Por último, entonces, tengamos presente que hemos recibido un don por el que no hemos pagado, pero que no podríamos tampoco, como he dicho, pagar nunca. Un don invaluable, una salvación que costó la vida del inmortal, que costó esta vida para darnos a nosotros la vida bienaventurada, venidera. También todo el que escucha y aún no es creyente y sabe que está necesitado puede estar seguro de que no tiene que hacer como Simón, no tiene que decirnos a nosotros aquí, ¿qué debo dar para recibir esto? Puede estar seguro de que no tiene que pagar nada. Puede estar seguro de que si ha creído en Cristo, si cree en Cristo, lo recibirá todo. No es necesario pagar un precio imposible, porque el precio de la gracia, inestimable, lo ha pagado Cristo. El precio que tiene ha sido pagado por y en Cristo. Él lo ha pagado y Él es el pago. Y que tan solo diciendo, sí, Señor, te creo, sé propicio a mí, pecador, cualquier hombre que diga esto sinceramente, cualquiera que verdaderamente crea que Cristo es el Salvador y que Él necesita ser salvado, cualquiera será salvo de una vez y para siempre, en ese instante y hasta su venida y para la eternidad. ¿Cuál es el precio de la gracia entonces, hermanos? Cristo y solamente Cristo es el precio de la gracia. Él se ha dado a sí mismo libre y gratuitamente. ¿Para quién? Para todo aquel que en Él crea. Y quiero terminar con las palabras del apóstol Pablo en la segunda carta a los Corintios 2, 14 al 17. Que dice así: mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento, porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan y en los que se pierden. A estos ciertamente olor de muerte para muerte, y a aquellos olor de vida para vida. Y para estas cosas, ¿quién es suficiente? Pues no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo. Tengamos presente en nuestra vida cristiana estas palabras. Y para estas cosas, ¿quién es suficiente? Nadie, hermanos. Lo hemos recibido por gracia por eso. Entonces entreguemos por gracia lo que por gracia hemos recibido. Oremos. Señor y Padre Celestial, te damos gracias, porque si de nosotros dependiera acceder a la salvación, como pensaba Simón el mago que podía acceder a los misterios y poderes de tu gracia operando en este mundo, nadie estaría de pie, Señor. Nadie podría ser salvado, sino que tú has venido a nuestro encuentro precisamente, Señor, porque no podíamos hacer nada, porque estábamos necesitados de todo, Señor. Y porque en nuestro letargo, en nuestra enfermedad vacilante, tan solo con decir, sí, Señor, te seguiré. Sí, Señor, te creo. Tú nos das novedad de vida, una vida nueva, pero por sobre todo, Señor,
una vida permanente. Te rogamos que así como en nosotros ha operado esa gracia gratuita, esa gracia libre y transformadora, seamos instrumentos para que en otros también opere, Señor, para hacérselos conocer y no exigir, Señor, lo que tú no has exigido. No pedir nada a cambio, sino dar todo, Señor, como tú nos has dado todo sin pedirnos nada, Señor. Exaltamos tu maravillosa gracia, como dice el himno. Eso es algo que no podríamos describir. Cuánto es el valor de ella. Dios es el valor de ella. Te damos gracias porque nos has dado tan precioso don, de valor incalculable, Señor. La perla de gran precio, como diría la parábola. Y te pedimos que nos enseñes a valorarla como debemos, que nos enseñes a glorificarte como debemos, a ver si algún día llegamos a la plenitud de la estatura de Cristo. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén.